¿Alguna vez te dijeron que los europeos trajeron la civilización a América o que antes de ellos vivíamos en la prehistoria prácticamente? ¿Te suena eso? Pues hoy vamos a darle vuelta a eso como si fuese una media. Vamos a hablar de un pensador peruano llamado Aníbal Quijano que desarmó todo ese cuento con una idea muy poderosa: la colonialidad del poder. Agárrate, porque esto no es historia aburrida, es el motor secreto que explica por qué el mundo sigue siendo tan desigual hoy, desde el racismo en las redes digitales hasta quien explota el litio en el sur. Soy J.C. Denken y este canal existe con un solo objetivo: ayudarte a despertar tu pensamiento crítico para que no solo consumas información, sino que entiendas cómo se construye la realidad que te rodea. Si crees que este trabajo vale la pena, cada apoyo me permite seguir investigando, produciendo y manteniendo este espacio libre de algoritmos y de intereses corporativos. Toda la información para las donaciones está en la biografía y en el primer comentario fijado. Si tenés interés en leer los textos completos de Aníbal Quijano o Nuestra América de José Martí, estos se encuentran en una carpeta compartida en la biografía. Ahora vamos con una pregunta que Quijano se hizo hace años. ¿Por qué, si terminó la colonia hace más de 200 años, los descendientes de los conquistadores siguen siendo los que mandan y los indígenas, negros, mestizos, seguimos ocupando los lugares más abajo? ¿Es esto casualidad? ¿Será que ellos se merecen estar donde están? Quijano dice que no. Él inventó un concepto clave: colonialidad del poder. Ojo, no es lo mismo que colonialismo. El colonialismo fue una época histórica donde unos países dominaban a otros. La colonialidad es otra cosa, es una estructura de poder que se inventó en América y que sigue viva hoy, aunque ya no haya colonias oficiales. ¿Y cuál es el invento más horrible que nos dejó esa estructura? La idea de raza. Quijano explica que antes de la conquista de América nadie clasificaba a los seres humanos por su color de piel o su origen, como si fueran superiores o inferiores por naturaleza. Pero cuando los españoles y portugueses llegaron acá, necesitaban justificar por qué podían esclavizar, explotar y matar impunemente. Entonces inventaron que los indios y después los negros eran inferiores por su biología. Dice Quijano, la idea de raza en su sentido moderno no tiene historia conocida antes de América. ¿Qué te parece? El racismo no es natural, lo inventaron para dominar. Ahora conectemos esto con un ejemplo que seguro conoces: las dictaduras del Cono Sur en los 70 y 80. En Argentina, Chile, Uruguay, los militares no solo persiguieron a los militantes de izquierda, también masacraron a pueblos indígenas, como los mapuche en Chile, o los exterminaron directamente, como hicieron en Argentina con los Selknam en Tierra del Fuego. Eso para Quijano es colonialidad pura: eliminar al otro para que la sociedad blanca pueda sentirse moderna y civilizada. ¿No te hace acordar esto a lo que Bolívar criticaba cuando decía que los españoles nos tuvieron en una especie de infancia permanente? La misma lógica: unos nacen para mandar, otros para obedecer, y eso se justifica con mentiras científicas. Pero Quijano va más lejos. Dice que la colonialidad del poder también inventó el eurocentrismo. ¿Qué es eso? Una manera de ver el mundo que pone a Europa como el centro, el modelo, la meta. Todo lo que no es europeo es atrasado, primitivo, tradicional. Y lo peor, los propios latinoamericanos adoptamos ese espejo para mirarnos. Quijano lo dice clarito: cuando miramos a nuestro espejo eurocéntrico, la imagen que vemos es necesariamente parcial y distorsionada. O sea, nos vemos feos porque nos comparamos con un patrón que nunca fue nuestro. ¿Te acordás de José Martí? Él decía algo parecido cuando criticaba a los gobernantes latinoamericanos que imitaban a Francia o Estados Unidos sin conocer su propia tierra. Martí llamaba aldeanos vanidosos a esos que creen que su aldea es el mundo. Quijano actualiza esa idea. El eurocentrismo no es solo una tontera de algunos gobernantes, es un sistema mundial de poder que nos hace creer que nuestro saber, nuestra historia, nuestra estética valen menos. Ahora pongamos un ejemplo del siglo XXI. ¿Por qué las modelos latinas se alisan el pelo? ¿Por qué en las escuelas se enseña más historia europea que la de los incas o los mayas? ¿Por qué cuando un joven baila reggaetón o viste ropa ancha lo tildan de villero? Pero si escucha música clásica o usa traje, ¿eso es cultura? Todo eso para Quijano es la colonialidad del poder actuando en nuestra cabeza. Nos hicieron creer que lo nuestro es inferior. Y lo más triste es que a veces nosotros mismos lo repetimos.
Pero también hubo pensadores que se dieron cuenta de eso antes. Uno de estos fue José Carlos Mariátegui, otro peruano de los años 20 y 30. Mariátegui dijo que en el Perú no había que copiar el modelo comunista europeo ni el capitalista yanqui, porque la realidad era otra. Los indígenas tenían sus propias formas de organización comunitaria, como el Ayllu. Él propuso un socialismo indoamericano. Quijano tomó esa idea y la profundiza. La revolución en América Latina no puede ser solo de clase, tiene que ser también descolonizadora, porque si no, aunque se cambien los dueños del poder, la estructura de dominación racial sigue igual. Otro pensador clave es Eduardo Galeano, que en Las venas abiertas de América Latina muestra cómo el saqueo de nuestros recursos naturales es la continuidad de la colonialidad. No es casual que el litio, el cobre, el oro, la soja sigan saliendo de nuestros países con muy poca ganancia para nuestros pueblos. Quijano lo explica estructuralmente, porque el capitalismo mundial se organizó desde el principio con una división racial del trabajo. Los blancos recibían salario, los indios y negros trabajaban gratis o casi gratis. Y eso no terminó con la independencia, solo se transformó. Ahora, pensemos en un ejemplo actual fuertísimo. ¿Qué pasó en Bolivia con Evo Morales? Fue el primer presidente indígena después de 500 años de ocupación. ¿Y por qué sus gobiernos, que tuvieron logros como bajar la pobreza, fueron tan atacados por los medios internacionales y por las élites locales? Por la colonialidad. Porque un indígena mandando sobre blancos es una herejía para ese orden de poder. Quijano lo resumiría así: mientras no se desmonte la idea de que unas razas son superiores a otras, no hay democracia real. Y acá viene otra pregunta incómoda. ¿El feminismo y el movimiento LGTB+ también tienen que ver con la colonialidad? Quijano lo sugiere cuando habla del dualismo entre cuerpo y razón, algo que inventó Descartes. Los europeos separaron el alma, razón, algo superior, del cuerpo, naturaleza, algo inferior. Y después asociaron a las mujeres y a las razas colonizadas con el cuerpo, la naturaleza, la emoción, lo irracional. Por eso las mujeres indígenas o negras sufren una triple discriminación: por ser mujeres, por su raza y por su clase. El feminismo descolonial que surgió en los 80 y 90 toma mucho de Quijano para decir que no hay liberación de la mujer si no se libera también de la colonialidad. Ahora, para ir cerrando, te dejo una idea que resume todo el pensamiento de Aníbal Quijano. Dice así: seguimos siendo lo que no somos porque miramos en el espejo eurocéntrico. Porque si algo nos enseñó Quijano, y antes Mariátegui, y antes Martí, y antes Bolívar, y también Galeano, es que la independencia política no sirve de nada si seguimos pensando con la cabeza del otro. La verdadera descolonización empieza por dejar de creer que lo europeo o lo yanqui es el único modelo válido. Y eso lo haces en tu día a día, valorando tu historia, tu música, tu barrio, tu color de piel, tu forma de pensar, sin pedirle permiso a nadie. Gracias por ver este video. Ahora, ¿te animás a construir tus propias trincheras de ideas y a romper el espejo eurocéntrico para ver tu propia cara sin distorsión? Comentá, compartí y seguime para más pensamiento crítico. En el canal encontrarás contenidos como este, mejor explicados en formato vertical, ideal para que lo veas mientras viajas en tu celular. Abrazo grande a todos.